porque Él es el que, como dice la palabra, no se cansa de tender lazos de amor hacia cada uno de nosotros y siempre pues está llamándonos, convocándonos y nos invita pues a estos momentos de recogimiento, de oración y de poder compartir entre todos este mensaje de amor. Lorena, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Muy bien. bueno, listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, sí, estamos en un ciclo que Martica pues me contó que están viviendo un ciclo y dentro del ciclo hay un espacio para hoy para que hablemos del perdón, ¿cierto? Yo diría que más que hablar del perdón, yo he pensado que lo que estamos llamados a hablar en este momento, que es un tiempo fuerte, pues estamos viviendo un tiempo fuerte, maravilloso para mí, que es el tiempo de la reflexión de la cuaresma. Yo creo que más que un tiempo de perdón o un espacio para hablar de perdón, podemos hablar de misericordia, porque hoy, por ejemplo, la liturgia nos está invitando de una manera muy especial a ser misericordiosos, a ser perfectos como es el Padre. Y el perdón tiene que ver todo, absolutamente todo con la misericordia. Y empezando por la misericordia con uno mismo. Hablar de perdón, la verdad, a mí me parece que no es fácil, porque yo creo que el perdón es una de las, yo digo que es el ejercicio más costoso que tenemos nosotros los cristianos, porque nosotros tenemos que asumir el perdón como una realidad, porque Jesús en el paso de su vida por este mundo, pues eso nos enseñó, ¿cierto? A perdonar, pues su palabra en la cruz fue perdónales porque no saben lo que hacen. Y a nosotros ese acto de misericordia nos es costoso porque hay muchas cosas que implican el perdón. Y dentro de lo que más implica el perdón es tener misericordia por el hermano y por nosotros mismos, porque cuando nosotros nos cargamos de tantos odios y rencores, pues con los que menos misericordia estamos teniendo es con nosotros mismos, o sea, reconocer que tenemos heridas profundas que nos están acabando el alma y que nosotros seguimos cargando con ellas. Entonces, preparar este tema me ha confrontado por eso, porque uno siempre escucha que el que no perdona carga un bulto en las espaldas todo el tiempo o está envenenándose pensando que el otro se va a morir. Y resulta que el que se está muriendo es uno, con todo ese odio, rencor, rabia que va amargando y yo digo que achiquitando como la vida de uno, la va como achilando. Nos estamos preparando para la fiesta más importante que tenemos nosotros los cristianos y esa fiesta es la Pascua. Entonces, la cuaresma, que yo he reconocido que es un tiempo fuerte, litúrgico, muy fuerte, porque todas las lecturas, si nosotros hemos puesto mucho cuidado, todas esas lecturas nos han confrontado de una manera tremenda y nos dan palo para que nosotros eh, nos evaluemos y como dice la palabra en Lucas 15, entremos en nosotros mismos y digamos, bueno, yo qué estoy haciendo con mi tiempo, con mi vida, yo qué estoy haciendo aquí. Entonces, este tiempo duro de liturgia, de cuaresma, litúrgicamente es muy bello, es muy profundo y nos prepara poderosamente para la Pascua, pero no solamente para esta Pascua, la del 2021, sino para la Pascua que vamos a vivir al final de nuestra vida, que el final de la vida de cada uno de nosotros, solo Dios sabe cuál es, ¿cierto? El 40, nosotros pues hemos oído mucho sobre qué es el 40 y son 40 días de preparación, porque 40 es, según la palabra de Dios y según el número, lo que simboliza es que 40 era el tiempo necesario para que llegara a la plenitud, una revelación. ¿Y de dónde saldría este número? Pues 40 se puede mirar desde el significado de lo que duraba la vida en la época de Jesús. Cuando la persona ya tenía 40 años,
diría que ya había cumplido como todo su ciclo de vida, la gente se moría, ese era el promedio de vida de una persona. Entonces, ese 40 en la Biblia está significado como toda una vida. Son 40 días de Cuaresma y donde están de morado, ¿cierto? Vemos que la liturgia se viste de morado. Entonces antes, hace mucho tiempo yo decía, de morado, están de luto por lo que va a pasar, pero la verdad era que es que ellos no están de luto. Ellos y nosotros lo que estamos es reflexivos, estamos reflexionando porque es tiempo de conversión, es tiempo de entrar en nosotros mismos, es tiempo de recordar la casa del Padre, es tiempo de que habiendo recordado la casa del Padre, nos pongamos en camino. Es tiempo de volver a la casa del papá. Es tiempo de ser la mejor versión de nosotros mismos, porque cuando el Señor te creó a ti, me creó a mí, Él siempre soñó con lo mejor, con la mejor mujer o el mejor hombre, con la mejor hija, con la mejor esposa, con el mejor marido, con el mejor papá, con el mejor jefe, con el mejor maestro. El Señor escogió, siempre escoge lo mejor para cada uno de nosotros. Nosotros somos los que a veces no tenemos sueños de esas categorías, sino que tenemos como unos sueños chiquitos, tenemos unos sueños como rastreros, eh, como apocados, nos da pena hasta plantearle al Señor sueños exitosos, porque muchas veces hemos creído que esos sueños no son para nosotros, no nos los merecemos, pero la verdad es que eso no es así. El Señor quiere para cada uno de nosotros lo mejor y la Cuaresma es un tiempo para mirar al cielo y para nosotros pedirle perdón al Señor, reconocer ese dolor, esos pecados que tenemos, pero también confesarle, abrirle el corazón y decirle que tenemos deseos grandes, deseos poderosos, deseos de salir adelante. Por algo el Salmo dice, Señor, haz prósperas las obras de mis manos, porque Él quiere siempre para ti, para mí, lo mejor. Entonces es tiempo de abrir el corazón para, para que el Señor entienda desde nuestras propias palabras qué es lo que queremos hacer nosotros con nuestras vidas. La Cuaresma es un tiempo de gracia. Y la Cuaresma es un tiempo de gracia y es un tiempo de perdón. ¿Por qué de gracia y de perdón? Siempre la gracia está ahí, el perdón está ahí. Es un tiempo también donde tenemos oportunidades y tentaciones, claro. Nosotros siempre vamos a estar en esa dualidad, porque mientras nosotros si nosotros hemos sido creados con libertad y estemos ejerciendo y hayamos ejercido esa libertad que Dios nos dio, nosotros siempre vamos a poder escoger lo bueno, lo malo. Entonces tú puedes escoger la gracia o la tentación. Y en la gracia vamos a estar más llenos del amor de Dios, del amor por nosotros, del amor por los hermanos. Pero cuando caemos en las tentaciones y eso llega a ser pecado, pues, ¿qué nos pasa? Que caemos en el desamor por nosotros, por Dios, por las personas. Siempre son opciones que nos va a dar la vida. En este tiempo reflexionamos muchísimo más en eso, en todas esas opciones que se presentan algunas como tentaciones, pero siempre, nosotros no se nos puede olvidar que siempre vamos a tener la opción de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, yo lo digo con mis palabras, es ese toque maravilloso que Dios nos da. La gracia es el toque de Dios donde nos da la opción de podernos sostener en el amor. Esa es la gracia. Y para nosotros optar por la gracia no tenemos que ser ni siquiera merecedores de la gracia, porque el Señor nunca lo vamos a merecer. O sea, nosotros nunca nos merecemos. Si es por méritos, no, es por el amor que Él nos tiene, es que nos pone como opción la gracia. La tentación, ¿a qué nos lleva? La tentación nos lleva a olvidar, nos lleva a no recordar el amor de Dios. Yo siempre digo que el pecado es una inconstancia del amor. ¿Del amor a quién? A Dios, a mí, a los otros. Vivir el desamor
El pecado es vivir en el desamor. ¿El desamor de quién? Eso, al mundo, a la naturaleza, a los hermanos. Perdonar entonces, hermanos, es un acto de misericordia. Y recordemos que misericordia, ¿qué es misericordia? Entonces, misericordia es la miseria del otro, yo la pongo aquí, en mi corazón, pero nos cuesta mucho, porque somos, eh, yo diría que somos como exigentes, retadores a veces en el mal sentido de la palabra, somos rígidos, somos indolentes, no nos duele el dolor del otro. Y perdonar es eso, es que me duela el pecado, la fragilidad y el dolor del otro. Y cuando a mí me duele eso, yo lo entiendo. Entonces el perdón ya no se vuelve un acto desde la venganza, sino desde el amor. No es desde la rabia, sino desde el amor. No es desde me las tiene que pagar y yo no le voy a perdonar porque es que lo que me hizo es imperdonable, sino de ser capaz de mirar esa debilidad que tiene el otro y ponerse, como decimos nosotros, en los zapatos de él. La palabra nos dice a nosotros, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. O sea, para Jesús siempre el referente era el papá, era el Padre. Sean perfectos, dice otro texto de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué perfectos? Porque la perfección de Dios está manifestada en eso, en su misericordia. Imagínense que la justicia de Dios es misericordia. O sea, nosotros vamos a ser juzgados en el amor, en la misericordia. Qué maravilla, qué buena noticia, ¿cierto? ¿Qué tal que fuéramos juzgados con los criterios de nosotros mismos? Por eso es una invitación este tiempo de Cuaresma, a revisar yo que tanto estoy siendo misericordiosos como el Padre. Sean perfectos como el Padre. Perdonar es un acto de amor. Implica hacerlo, decidir hacerlo, pero sin lugar a dudas significa dejar que Dios actúe en mí. Primeramente obedeciéndole, porque nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer, sí lo sabemos. Que no lo hagamos es otra cosa, pero ya nosotros que somos discípulos de Jesús, que tenemos el Espíritu Santo, que oramos, como al principio decíamos, ven Espíritu Santo, no tenemos que estar inclusive esperando que la gente nos diga, no, la gente nos dice, los amigos nos dicen, en la confesión nos dice, en una prédica lo escuchamos y amén, bueno, gracias a Dios que tenemos todos esos recursos. Pero la palabra dice, ya nadie te tendrá que decir qué hacer, porque el Espíritu Santo de Dios está, o sea, en tu conciencia te está hablando. Pero bueno, igual nos dicen qué tenemos que hacer y nosotros no lo hacemos. Entonces, perdonar pasa por mi libertad, implica que yo tengo que decidir hacer eso. Pero a veces como yo estoy amañado en el odio, porque así me siento mejor, tengo una distancia, eh, tengo como un dominio sobre la situación, entonces debo decidir hacer ese acto de amor. Indiscutiblemente tengo que recibir la ayuda de Dios, porque si perdonar no es fácil en nuestras fuerzas, y es así, ahora sin Dios, eso sí que es imposible. O sea, yo sin Dios no vamos a ser capaces de hacer ese acto profundo de misericordia que es perdonar al otro. Yo quiero que pensemos en el mundo, o sea, el mundo que nos ha mostrado. El mundo nos ha mostrado realidades de venganza, realidades de odios, realidades de, de querer guardar rencores por los otros. Y nos ha mostrado equivocadamente también que eso nos hace como más fuertes, nos hace aparentemente más valientes, pero no es así, porque el prototipo que el mundo construye como exitoso y como dichoso está totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto?
el mundo, por ejemplo, nos dice que para hacer, que tenemos unos prototipos para nosotros ser dichosos. Entonces nos dice, por ejemplo, dice, bueno, para usted ser dichosa, ser dichoso según el mundo, entonces usted sí es bello, si es una persona bella, va a ser muy dichoso. Entonces, vamos a pensar en este momento, por ejemplo, en personas bellas que conozcamos. Entonces, bueno, de hace tiempos conocíamos, casi todos conocen a Marilyn Monroe, a Selena Gómez, en hombres pues a Brad Pitt, por ejemplo, o a George Clooney, que son reconocidos hombres y mujeres bellas. Según el mundo, eso es ser exitoso, eso es ser dichoso. Un hombre bello, una mujer bella. Bueno, no, para ser dichoso, ser brillante, una persona con una mente brillante. Entonces diríamos, por ejemplo, los que han inventado estas vacunas, que nos están ahora trayendo la solución para esta epidemia, esta plaga que nos cogió este COVID. Entonces esas mentes brillantes, los que descubren cómo vamos a salir del problema. Brillante, por ejemplo, de hace mucho tiempo, pues entonces Voltaire o Leonardo da Vinci o Nicolás Copérnico o Bill Gates, brillantes. Para el mundo, esas personas entonces son dichosos. Otro prototipo. Entonces, el dichoso, el millonario. Entonces, ahí no tiene que ser usted ni bonito siquiera, ahí no importa si es gordo, flaco, alto, chiquito, si es blanco, negro, lo que sea, rico, millonario. Entonces, ya usted ante el mundo tiene otro prototipo para ser dichoso. Entonces, un dichoso, por ejemplo, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, debe estar está forrado en la plata, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos dice algo totalmente diferente que tiene que ver todo con lo que estamos hablando, con cuaresma, con conversión, con perdón. Y está en el Salmo 32. Y se los voy a leer. Y dice, dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú, Señor, perdonarás mi culpa y mi pecado. Entonces, miren qué hermosura. El Salmo 32 nos está mostrando el modelo, el prototipo, según nuestro Papá Dios, para ser dichosos. Dichosos si nosotros abrimos el corazón, nos dejamos llevar al desierto, le reconocemos al Señor los errores, las culpas, el pecado, no lo engañamos, le pedimos perdón, le confieso al Señor mi culpa y el Señor va a perdonar mi culpa y mi pecado. Tiene todo que ver con el perdón. Porque cuando a nosotros nos queda más fácil irnos para donde un sacerdote a confesarnos. O sea, tenemos un problema, el tremendo en la casa. Eso pues llegamos, vaciamos a todo el mundo, acabamos como hasta con el niño de la perra, eso hacemos de todo. Y no somos capaces de pedirle perdón a los de la casa, pero sí somos capaces de irnos a confesar a donde un padre, a contarle todo el tropel que tuvimos y a decirle a Dios que venga y nos perdone. Yo creo que el sacramento realmente está haciendo todo su efecto cuando nosotros primero tenemos la valentía de a la familia pedirle perdón, a esa papá, a esa mamá, a ese esposo, a ese hijo, a esa hija, pedirle el perdón por lo que hicimos y ya una vez conscientes y perdonados aquí en la casa, ir y confesarnos. Pero nosotros hemos malentendido el sacramento de la confesión. Entonces, tenemos un problema. No, llegamos del confesarnos y seguimos sin hablarle al de la casa. Porque como yo ya me confesé allá, ya me perdonaron, yo ya quedé tranquilo, ¿no?
Yo creo que así no, eso no funciona así. O sea, nosotros, la confesión realmente no es un mataculpas, sino que tiene que haber liberación. Y el mayor sacramento de Dios somos nosotros, es el ser humano. Entonces, dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Y si en el otro está Dios, a ese es al que le tengo que pedir primeramente perdón. Y obviamente luego voy donde el sacerdote, pero no podemos hacerlo uno sin hacerlo otro, porque estamos haciendo un ejercicio erróneo del sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es liberador, amén, sí, pero liberadorcísimo es nosotros ser valientes y tener coraje de pedir perdón en la casa, en la oficina, al amigo. Pero nosotros a veces creemos que con seguir como si no hubiera pasado nada hemos solucionado las cosas. Perdonar tampoco es que a usted se le borre de la memoria. No, eso no es perdón. Perdonar es ser capaz de poner la miseria del otro en el corazón mío y yo comportarme como un hermano que entiende. Por eso la palabra dice que no juzguemos y no seremos juzgados, que perdonemos y seremos perdonados. Por eso estamos en una época de Cuaresma, en época de conversión, donde nosotros también tenemos que hacer actos de misericordia. Y los actos de misericordia no son solamente pues, dar una limosna, está bien, pero el acto de misericordia que más nos cuesta es el perdón. En el perdón nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios actúe en cada uno de nosotros. O sea, porque el Espíritu Santo de Dios es el que aletea y sopla y es el que nos empuja. Inclusive yo no sé si a ustedes, pero a mí sí. El Espíritu Santo es empujando y uno es como frenándolo, porque en estos caminos uno escucha la voz del Señor y el Espíritu, así como empujó a Jesús al desierto, también te empuja a ti y a mí. Y nos empuja a hacer el bien, pero nosotros, como depende de nuestra libertad, porque Él no nos va a forzar a nada, nosotros hacemos frenones en seco. O sea, ponemos el freno de mano y no nos dejamos empujar por el Espíritu Santo. Por eso también esta época es una época para nosotros de digámosle al Señor que nos lleve al desierto, como llevó a Jesús, porque lo llevó y lo confrontó, pero nunca estuvo solo, porque estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu lo empujó, que el Espíritu Santo de Dios te empuje a ti y a mí, para que nosotros en esta época fuerte que estamos viviendo, de cuaresma, de conversión, de reflexión, de regresar a la casa del Padre, nosotros también nos confrontemos con nosotros mismos y seamos capaces de hacer actos de misericordia. A nosotros el miércoles de ceniza, pues en la parroquia mía, no, yo creo que en muchas nos echaron fue ceniza en la cabeza. Me pareció tan chévere ese símbolo. Me gustó más que cuando le ponen a uno acá la crucecita, porque a uno le pueden decir dos palabras. Le dicen, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿cierto? Esa no es una buena noticia. Esa es una evidencia de lo que somos. Para allá vamos, ¿cierto? Eso va a pasar. Pero la buena noticia es cuando a uno le dicen, conviértete y cree en el Evangelio. En Marcos, las primeras palabras de Jesús fueron en Marcos, en el capítulo 1, habla Jesús y tiene 4 frases y son, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y la gente dice, ¿cómo así que se ha acercado? Claro, se acercó. ¿En quién? En Jesús. Y luego él dice, arrepiéntanse y crean. Y me gusta muchísimo porque son imperativos y no empiezan, mire, si a usted le parece, yo le estoy invitando a que usted se arrepienta o a ver si tiene tiempo para que usted le crea esto. No hay, aquí no hay tutía. Son imperativos fuertes. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que Dios se ha acercado a ti y a mí
en Jesucristo, porque Jesucristo es el Emmanuel, Dios está con nosotros, es un kairos, es el tiempo de la gracia de Dios. Entonces ese día arrancamos con una súper buena noticia. El tiempo se ha cumplido, o sea, el kairos de Dios ha llegado. El reino se ha acercado en Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, o sea, arrepentirnos y creer en Jesucristo. Son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, de Marcos, perdón, y en este año nos lo han recordado. Y no permitamos que se nos olvide en estos días, que no se nos olvide, arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Es tiempo de negarnos, yo digo que es tiempo de negarnos a la carne, pero no tanto como a comer carne, sino a hacernos violencia en nuestra propia carne, porque la carnalidad siempre nos está arrastrando como a hacer cosas de piso, para abajo, o sea, cosas rastreras, cosas que nos dejan aburridos, que nos hacen sentir vacíos, que nos dejan desacomodados, todo lo diferente a la experiencia que tenemos cuando nos dejamos arrastrar por el Espíritu Santo de Dios. La carnalidad siempre, siempre tira para abajo. Y nosotros, y lo más teso es que esa carnalidad, pues a nosotros nos gusta darle gusto a esta carnita, o sea, nos dejamos llevar fácilmente por esas tentaciones. Y el llamado es a vivir de una manera más espiritual, a dejarnos empujar por el Espíritu Santo para que Él sea el que gobierne nuestra vida y le dé sentido a nuestra vida. Es tiempo, nos dicen también que es tiempo de ayuno, que es tiempo de oración, que es tiempo de hacer caridad. Y de esa forma nosotros también aprendemos a rechazar esas tentaciones para no caer en el pecado y así nos abrimos más a la gracia. Con la oración, ¿qué pasa? Con la oración lo que hacemos es tener intimidad con Jesús, intimidad también con la Santísima Virgen María. Y en ese momento nosotros cuando hacemos oración es porque estamos declarando que nuestra identidad sí está enraizada en Dios, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, orando con Él, intimidando con Él. Declaramos que eso es verdad, lo aceptamos. Con el ayuno declaramos que es Dios y que no es la plata o que no es la comida, que no son las personas, no es el trabajo. La fuente de nuestra felicidad no es el vicio, no es una adicción que tenemos, la fuente de la felicidad. El ayuno nos hace ver que Él es la fuente de nuestra felicidad, es Dios la fuente de nuestra felicidad. Y con la caridad no la hacemos como para hacernos lavados cerebrales y que se nos quite como los pesos de conciencia de que no compartimos con la gente. Con la caridad lo que estamos afirmando es que nosotros donando la vida y ayudando al hermano nos gozamos la salvación. ¿Cuál salvación? Pues la que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Entonces de lo que tengamos, demos. Usted tiene platica, hágale. Usted tiene tiempo, done. Usted tiene comida, dé comida. Usted tiene conocimiento, dé conocimiento. No hay nada más rico que eso. De hecho, uno siente más alegría en dar que en recibir, ¿cierto? Les voy a contar una historia. Para mí, este tiempo empezó de una manera muy, muy especial. Y les voy a contar una historia de por qué se los cuento. Aquí en la parroquia donde yo vivo, que se llama Nuestra Señora de Lourdes, aquí hay un seminario. Y en el seminario, al rector del seminario le gusta muchísimo la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Y le gusta mucho la pedagogía que tenemos, le gusta mucho cómo vivimos en comunidad, cómo anunciamos el querigma, cómo somos evangelizadores, cómo llevamos la buena noticia. Entonces, pues yo soy de la parroquia y me han invitado a ser parte del grupo de los formadores, de los sacerdotes que entran al seminario, pero al principio, pues, ellos hacen
un año, que es un año como de preparación para ser sacerdotes y luego ya arrancan los estudios. Entonces, yo por gracia de Dios los he acompañado en algunas ocasiones y este año me invitaron a darles clase, y ¿cómo les parece que se presentaron ocho muchachos a, para ser sacerdotes? Y de los 8 muchachos hicieron procesos y solamente a uno lo admitieron para empezar los estudios y pues para ser sacerdote. Los sacerdotes de este seminario son sacerdotes que ya han tenido una carrera, una vida. Ellos no son sacerdotes que no son jóvenes, no son peladitos. Entonces, por ejemplo, de acá de este seminario es el padre Carlos Yepes, de aquí de este seminario es el padre Camilo Arbeláez. Bueno, sacerdotes que han decidido después de hombres que han decidido ser sacerdotes después de tener un oficio, una carrera. Bueno, por ejemplo, padre Camilo es veterinario. Aquí hay sacerdotes que son médicos, abogados, comunicadores sociales, ingenieros civiles. Y empecé pues con este chico, Jonathan, a la preparación y a mí me gusta, lo primero que empiezo con ellos es el querigma, para contarles pues la experiencia mía de haberme encontrado con Jesucristo. Y yo siempre les he dicho a ustedes, y no me canso de repetirlo, lo mejor que le puede pasar a uno en la vida es encontrarse con Jesucristo, como dice el Papa San Juan Pablo II, que de hecho el seminario se llama así, Juan Pablo II. Un encuentro personal con Jesús de ojos abiertos y corazón palpitante. Pues fue una experiencia hermosa, compartimos mucho, estábamos muy bien, muy contentos. El lunes, ayer hizo 15 días, estuve con él la mañana, conocí mucho la vida de él, pudimos estudiar, le puse tareas, todo eso. Y él era muy animado y cómo les parece que a la noche de lunes a martes, eh, el muchacho se murió, amaneció muerto. Cuando yo escuché el mensaje del rector del seminario, que me mandó un mensaje por WhatsApp, yo dije, si yo oí bien, yo oí mal, o sea, ¿cómo así? Tenía 28 años, se llamaba Jonathan, había pasado con él todos esos días, había compartido con él, le había dicho de tantas maneras que lo mejor era que solamente tendríamos sentido de vida si se encontraba personalmente con Jesús. Y amén que lo hizo. O sea, le dio una muerte súbita. Parece que le dio como un paro y se encontró con Jesús. Y así arrancamos la cuaresma. Con la muerte nunca dejará de ser para nosotros un misterio profundo, sabiendo que vamos de regreso a la casa del Padre. Me impactó muchísimo eso, por eso se los cuento y me impactó demasiado, porque como uno no está, uno nunca está esperando que la gente como que se vaya de repente. Todos sabemos que nos vamos a morir y todos sabemos que el momento nos va a llegar, pero como es como así, como tun, entonces eso me impactó mucho, pues no estaba enfermo, estaba súper aliviado, entonces para mí fue una confrontación en este momento de Cuaresma, una confrontación tremenda y, y les quiero decir que me confronto y le abro al Señor todo mi ser para que me hable al corazón y para escuchar todo el mensaje que Dios me quiera mandar. Y yo también les invito a que ustedes hagan eso, no solamente en este tiempo, pero aprovechemos que estamos en un tiempo profundamente de gracia. Es un kairos para que el Señor haga obra en la vida de cada uno de nosotros, porque no sabemos el día ni la hora, no sabemos nada. Yo le doy gracias a Dios porque pude compartir con este muchacho y porque ese día, por ejemplo, yo le había puesto de tarea que estudiáramos
el tema de la lección divina. Y yo digo que él se fue a hacer la lección divina al cielo. Qué maravilla. Pero amén, que uno se confronta y pues les quería contar esta historia porque yo sé que a todos se nos han muerto seres queridos, pero yo leo este mensaje como empezando la cuaresma, como una invitación a saber que voy de regreso a la casa del Padre. Entonces, que todo esto que yo tengo en mi corazón, que me carga, que me evita tener una mejor relación con Dios, conmigo, con mi familia, con mis amigos, eh, con mis compañeros de trabajo, en revisar que sí vale la pena estar tan cargado o vale más bien la pena tener misericordia y hacer actos de perdón. Creo que esa es como una invitación y que el Señor, cuando nos esté invitando al desierto, que nos dejemos llevar al desierto. Miren, en Cuaresma nosotros tenemos dos palabras que hemos oído mucho. Hay una que es epistrefo y hay otra que es metanoia. Y epistrefo, las dos son griegas, y epistrefo es regresar, regresar a la casa del Padre, como lo hizo el hijo pródigo. Pródigo quiere decir Gastón, porque muchas veces la gente cree que pródigo quiere decir que volvió a la casa del Padre. No, el hijo pródigo fue el hijo que desperdició la herencia y tal vez tú hemos desperdiciado parte de la herencia, si no es que es toda la herencia, pero sin embargo el papá está con los brazos abiertos, atisbándonos, esperando a que nosotros demos un pasito para él salir corriendo, regresar a la casa del Padre. Y la otra palabra que es metanoia, dice, es cambiemos de parecer, tengamos arrepentimiento, cambiemos de parecer. ¿Y para qué? La gente dice, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué cambiar de parecer? Pues para ser más humano, para ser más feliz. Es que a eso vino Jesucristo, a instaurar el reino de Dios y a enseñarnos a ser verdaderamente humanos. Mira que la gente dice es que, no, es que yo cometo muchos pecados porque yo soy humano. El pecado es inhumano, porque el ser humano perfecto es Jesús y él es amor. La palabra en la carta según San Juan dice, la primera carta de Juan dice, Dios es amor. Entonces, si Dios es amor y es el hombre, ser humano perfecto, yo como ser humano no puedo decir que peco porque soy humano, no, peco porque soy inhumano, porque no me duele el otro, porque, porque dejo de amar a Dios, a mí, a los otros. El pecado es, yo digo, repito, el pecado es una inconstancia del amor. Hay una pregunta que a mí me hacen y me dicen, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Es Dios el que te llama o es uno el que regresa? Entonces, pues yo no he vuelto porque yo no he oído a Dios que me esté llamando y si Él me llama, yo voy. Bueno, entonces la gente es metiéndole a esto como un montón de reflexiones, pero la respuesta es muy fácil. Él nunca te deja de llamar y soy yo quien libremente opto por Él. Nunca Dios te deja de llamar, nunca. Pero eres tú y soy yo quien libremente opto por Él, de regresar a la casa del Padre. La palabra de Dios en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 5, dice, conviértenos a ti, Señor, y nos convertiremos. Otras traducciones dice, hazme volver a ti y volveré. O sea, la conversión es un proceso, todo parte de Dios. Yo amo porque Dios me amó primero. El Papa Francisco dice, Él siempre nos primerea. Todo lo bueno sale de Él, todo lo bueno sale de Él. Entonces Él va adelante en eso, pero Él no nos obliga. Nosotros optamos por Él en el ejercicio de la libertad que Él mismo nos dio. ¿Qué es la conversión? También le pregunta a uno la gente, y la conversión es una manifestación de la fe que yo tengo. O sea, la fe es una respuesta que yo le doy a Dios. Y ese momento de conversión es la manifestación de que yo sí creo que Él tiene la última palabra. Nosotros muchas veces hemos creído que que a través de la gente nosotros vamos a ser felices, o que a través de un trabajo, o que a través de, como les decía ahorita, de tener un estilo de vida con mucho dinero, muchos lujos,
mucha riqueza. Todo eso es bueno, eso no es malo, pero todo eso tiene que estar en el lugar perfecto. Por eso el Espíritu Santo de Dios, hay una oración muy bonita que dice, ven Espíritu Santo de Dios y establece en mí tu orden divino. O sea, que yo tenga en el lugar adecuado a las cosas y a las personas, porque cuando yo troco eso y pongo arriba el trabajo, arriba la plata, arriba una persona y al Señor lo dejo por allá abajo, entonces lo que yo hago es construir una escala de infelicidad y donde realmente nosotros como cristianos no manifestamos no haber entendido, o sea, la escala de valores la tiene que regir el Espíritu Santo para que nosotros seamos realmente felices. Y una forma de ser feliz es regalando perdón, haciendo misericordia, teniendo actos de misericordia para, para mí, primeramente, para el otro. Y de esa manera entonces hacemos vivo lo que nos dice la palabra. Nosotros tenemos que ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Decir que yo voy a regresar a la casa del Padre tiene que pasar por mi libertad y tiene que implicar que yo haya recordado, que yo haya entrado en mí mismo, o sea, que yo haya reflexionado. ¿Se acuerdan en Lucas 15 cuando este hombre al que él le reclamó al papá la herencia y el papá se la dio? Y él, ¿qué hizo con la herencia? Fue y se la gastó. Pero él recordó que en la casa del papá hasta los jornaleros vivían mejor que él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos en una historia de desamor, de tristeza, de soledad, de angustia, de miedo, nosotros tenemos que entrar en nosotros mismos y decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con esta vida? ¿Yo qué estoy haciendo con esta relación? ¿Yo qué estoy haciendo en mi trabajo? ¿Yo qué estoy haciendo con la plata? ¿Yo qué estoy haciendo con este vicio que me está consumiendo? Y hay que entrar en nosotros mismos. Eso también es gracia. Cuando uno empieza a cuestionarse si eso es una gracia de Dios, o es una gracia que actúa en uno sin uno, porque eso llega como un relámpago, ¡pum! Ese es el Espíritu Santo de Dios que viene en ayuda de toda esta debilidad que tenemos y que nos confronta y que empieza a invitarnos a transformar la mentalidad. Y transformar la mentalidad implica en ponerme también, me levantaré, dice la palabra, ¿cierto? Me levantaré y me pondré en camino. ¿En camino hacia dónde? Hacia la casa del Padre. Entonces es el momento de que, como Jesús, nosotros llenos del Espíritu Santo, nos dejemos empujar, que nos dejemos empujar al desierto, que nos dejemos empujar para que nosotros seamos confrontados y para que nosotros también pongamos un espejo y ese espejo sea la palabra, ese espejo sea la voluntad de Dios que quiere para mí el Señor y que nosotros en este tiempo duro, en este kairos, en este tiempo hermoso de cuaresma, de conversión, de perdón, de ayuno, nosotros podamos salir victoriosos, para que cuando vayamos a la fiesta de la Pascua, nosotros cantemos victoria con la tranquilidad de que nos dimos la oportunidad y también le dimos la oportunidad a Dios, porque se trata de darnos la oportunidad de tener una experiencia profunda con el amor y la misericordia de Dios y cantar victoria con el Señor, con todos los ángeles del cielo y con todos nuestros hermanos, para que nosotros vivamos esta Pascua como un preámbulo de la Pascua más importante que vamos a tener, que es cuando vayamos de regreso nuevamente a la casa del Padre. Por eso es tiempo de perdón, porque el perdón, como les dije, es un acto de misericordia y es costoso, muy costoso, pero es liberador, es absolutamente liberador, es sanador. ¿Cuántas personas uno sabe que están tan enfermas y van donde
20.000 médicos y nunca saben qué es lo que tiene y resulta que lo que tienen es un odio reconcentrado, un rencor, una tristeza, un dolor, un duelo sin resolver y un montón de situaciones que a la luz del Señor y abriéndole el corazón a Él, en un proceso, porque siempre estamos llamados a hacer procesos con el Señor. Claro que con el Señor también hay cosas que pasan así. O sea, Él hace milagros de una, pero Él nos invita a hacer muchos procesos. Y el perdón es uno de esos procesos a los que somos invitados. Cada uno de nosotros es un sueño de Dios, es un proyecto de Dios. El ser humano es el proyecto más perfecto de Dios y el ser humano nunca está terminado, siempre está en vía de mejorar, es un eterno proyecto, es una eterna vocación, es un eterno llamado. Entonces, qué bueno escuchar en esta cuaresma la voz del Señor y que nos dejemos llevar al desierto, para que nosotros en ese desierto nos demos cuenta que solo a Dios basta. Entonces, yo los invito a que vamos terminando con oración. Yo traje por aquí la guitarra porque vamos a cantar una canción. Y yo los invito a que cierre sus ojos en este momento. Y usted va a pensar en esos perdones que no se ha dado y en ese perdón que tampoco ha dado o ha recibido, porque es que el perdón es de doble vía. Mire que hay perdones, a usted se le arriman a decirle, ay, perdóname, y la gente responde, ay, tranquila, no pasa nada, y por dentro está muerto de la rabia. También se necesita humildad para aceptar el perdón que te está pidiendo el otro. El otro se arrima y te dice, mira, yo quiero que tú me perdones, ay, no hablemos de eso. Ahí no dejamos ejercer el ejercicio del perdón, porque entonces en el perdón también tiene que haber un diálogo si el otro lo propone. Pero entonces viene el otro que seguramente le tocó hacer algo de esfuerzo, tal vez menos que a mí, que me toca hacer mucho esfuerzo para ir hasta donde el otro a pedirle perdón. Y me devuelve con la mano y me dice que de eso no hablemos. Entonces se junta esa gana del perdón, pero con esa soberbia o falta de humildad del otro. Entonces también tenemos que pensar en eso. Nosotros, ¿qué perdones hemos negado y a quién le debemos un perdón? Vamos a pensar en eso en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos siga llamando y que nos dé la gracia de poder hacer actos de misericordia. El propósito es muy claro, parte de Dios, pero está en el ejercicio de tu voluntad. Entonces esa es la invitación de esta noche y vamos juntos, vamos a orar. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame
Señor, enamórame de ti. Háblame, Señor, enamórame de ti. Aquí estoy, Señor.